Entonces, mis peces, mis panas, bienvenidos un día más a Andrei de G98. Espero se encuentren supremamente bien el día de hoy. Bien, hoy en el video que voy a realizar en este momento, vamos a hablar un poco sobre la Liga Colombiana. Exactamente la Liga Betplay, torneo clausura o finalización, como se dice internacionalmente, en el cual se han definido los 8 finalistas y también los cuadrangulares. Para aquellos que de pronto no conocen cómo funciona la Liga Colombiana, es muy fácil de explicarlo. Se manejan dos tipos de torneo que son muy iguales, el torneo apertura y el torneo clausura. El torneo clausura se juega a principio de año y el segundo se juega a mitad de año en adelante. Por lo tanto, este torneo o esta que se va a hablar es precisamente sobre el torneo finalización, el torneo que comenzó entre julio y agosto y termina a más tardar ahorita en diciembre. Cada torneo se juega con 20 partidos, hay 20 equipos en la lista, de los cuales se juegan 20 partidos, 19 en total contra todos y hay 18 partidos en total. Y hay dos fechas que se incluyen. Una fecha de clásicos que suele ser la fecha número 10, donde se enfrentan todos los clásicos de cada ciudad y se agrega otro partido de clásicos dependiendo de la fecha, ¿vale? Teniendo en cuenta este detalle, también es cierto que para llegar a las finales, porque no termina ahí la liga, se llega a las finales después de los 20 partidos a razón de la cantidad de puntos que alcancen a realizar. Los primeros 8 equipos de la lista, los que completen los primeros 8 equipos de la lista, clasifican a una fase final que consiste en 2 grupos de 4 equipos cada uno. Estos se dividen teniendo en cuenta el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo en el orden que lleguen según la cantidad de puntos que cada uno de estos equipos realice. Que obviamente para obtenerlos es cuestión de sacarle los puntos a los equipos rivales, ganándoles o incluso sacando empates. El equipo que tenga más puntos se queda en el primer lugar y así sucesivamente, es lo más lógico. A raíz de esto también se tiene en cuenta los 2 primeros puestos, los cuales ya se van a explicar más adelante. Después de ellos se enfrentan en la fase final, que son los cuadrangulares, de los cuales también es un todos contra todos, un total de 6 partidos de ida y vuelta, y dependiendo de esos 6 partidos que juegue cada equipo, el equipo que haga más puntos del grupo A se enfrenta contra el que haga más puntos del grupo B. De eso consisten los cuadrangulares, pasan a una final en donde se define quién es el campeón. Ahora, teniendo en cuenta ese detalle, también dentro del año se juega otro tipo de torneo, otro tipo de fase que no comprende exactamente al campeón, se llama tabla de reclasificación. La tabla de reclasificación es aquella en la cual suma todos los puntos que hace cada equipo durante todo el año. Esta también puede definirse para clasificación de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana. Para clasificar a Copa Libertadores hay 3 formas de clasificar. La primera, siendo campeón de la apertura. La segunda, siendo campeón de clausura. Y la tercera es por reclasificación. La tabla de reclasificación, que es la que comprende todos los puntos que haga el equipo durante el año. Si en caso dado el equipo campeón por ejemplo, de alguno de los 2 torneos, si es el mismo que aparece de primero en la tabla de reclasificación, se da el cupo al siguiente equipo en la tabla y así sucesivamente. La clasificación a Sudamericana también se tiene en cuenta, pero esta va a ser más por tabla de reclasificación. Hay las 2 opciones, las 2 primeras opciones son de ese lado y hay otra que es por campeón de la Copa Colombia, la cual de hecho después del fin de semana se define en la final, que de hecho este año va a ser entre Nacional y Medellín y el año pasado fue entre Atlético Nacional y América de Cali, para los que de pronto no recuerdan esa final. Bien. No nos desviemos tanto a eso. Vamos a hablar un poco más sobre la liga tal cual. La liga tal cual, cuando comenzó la fecha número 20, resulta que habían 2 equipos que estaban liderando la tabla, pero además habían 3 equipos en los 3 primeros puestos que tenían la misma cantidad de puntos. Cada uno tenía
37, 37 y 37. Y seguía el Tolima, que era cuarto, con 35. En ese momento, en la fecha 19, ya se habían definido 6 de los 8 equipos que habían clasificado, que entre estos estaban Medellín con 37, Nacional con 37, Bucaramanga también con 37, Tolima con 35, Junior con 31, con 32 y Fortaleza con 31. Hasta ahí se habían definido 6 de los 8 equipos. Los otros 2 cupos se definían entre 4 equipos específicamente, que eran Santa Fe, perdón, si lo ponemos en orden tal cual como estaban en la tabla, estaban entre Alianza, Valledupar, América de Cali, Santa Fe y Águilas Doradas. Eran los 4 equipos que estaban disputándose por un cupo, por uno de los 2 cupos a la final, a la fase final. En esta fase final, bueno, ya después de ahí en adelante ya estaban otros equipos que ya estaban eliminados. Cuando termina la fecha, oh sorpresa que, bueno, Medellín se enfrentó ante el América de Cali. El Medellín le dio una paliza al América. Un partido que terminó, si mal no recuerdo, 3-0 a favor de Medellín. Partido disputado en el Atanasio Girardot, precisamente de Medellín. Ah, bueno, ya están las fechas como se van a jugar. Sí, correcto. 3-0 quedó el partido entre Medellín y el América. Sin embargo, el América terminó clasificando a los 8 finalistas. Ya veremos por qué. O sea, el Medellín, que era uno de los líderes, terminó ganando el partido sobre el equipo de la América. Además de ello, sorprendentemente el segundo de la tabla era Atlético Nacional. El último partido que tenía que jugar lo jugaba con el Junior de Barranquilla, precisamente en el Metropolitano. Un partido que comenzó ganando Nacional 1-0, pero que Junior lo remontó cerca del final y terminó llevándose los 3 puntos. Bucaramanga, por su parte, el último partido que tenía lo jugaba con Pasto en el Estadio de la Libertad, allá en Nariño, partido que se terminó perdiendo 3-0 de parte del equipo de Leonel Álvarez, el Atlético Bucaramanga, y se quedó con los mismos puntos. Pasto, por su parte, no estaba disputando absolutamente nada, era un equipo que ya había quedado eliminado de los 8, por lo tanto no tenía nada que hacer. Sin embargo, salió en Pasto a demostrar que la localía también importa. A raíz de eso, el Bucaramanga perdió la posibilidad de quedarse entre los 2 primeros puestos, los cuales tienen un detalle para las cuadrangulares que ya explicaremos dentro de poco. El cuarto equipo que estaba en la lista era el Deportes Tolima, que tenía 35 puntos. Estos 35 puntos comprendían de todos los puntos que había hecho durante el semestre, y en el último partido se enfrentaba a Águilas Doradas en Antioquia. El equipo de Águilas Doradas también estaba disputándose un puesto para ir a los 8. De hecho, estaba noveno detrás del América. No, perdón, estaba décimo detrás de Independiente Santa Fe, y el Santa Fe estaba noveno en la tabla. Águilas Doradas, para clasificar a los 8 necesitaba ganar y dependía de otros resultados para clasificar. Específicamente que tanto el América como el partido entre Alianza y Santa Fe quedara en empate. O bueno, específicamente, más que otra cosa, que el América no solo perdiera, sino que perdiera por goleada, y que que Santa Fe perdiera obligatoriamente, o que hubiera un empate, para así tener más posibilidades de clasificar. Era de los 4 equipos que tenían que disputar el cupo a los 8, era el que más la tenía difícil, pero tenía todavía opciones. ¿Cómo quedó el partido? El Tolima se llevó el resultado, quedó con un partido 2-1 de visitante. Tolima se montó en la tabla y llegó a 38 puntos. Quedó segundo en la tabla. El siguiente equipo en la lista era precisamente el Junior, el cual pues ya lo dijimos, fue el equipo que le ganó a Atlético Nacional, subió a 35 puntos gracias a esos 3 puntos que consiguió en Barranquilla. El otro equipo en la lista era Fortaleza, equipo que en esta fecha se enfrentaba ante Unión Magdalena, partido que se jugó en el Sierra Nevada de Santa Marta, partido que quedó 2-0 a favor del equipo local, un Unión Magdalena que no estaba disputando nada, porque de hecho fue uno de los 2 equipos que descendió este año. Descendió a segunda división, es decir que el próximo año empieza a jugar en segunda división. También ya se confirmó uno de los equipos que va a ascender, que es Jaguares, que bueno, eso ya es del torneo de segunda división. Y ya se están jugando las finales también.
Unión Magdalena termina ganándole el partido a Fortaleza en el Sierra Nevada, uno de los pocos partidos que ganó Unión Magdalena en todo el año. Además de eso, Fortaleza por su parte no pudo consolidar un puesto un poco más alto, sin embargo no baja en la tabla, se mantuvo en el puesto 6, así que no perdió nada, no perdió el cupo ni mucho menos. El siguiente equipo en la tabla que seguía era precisamente Alianza Valledupar, equipo que en esta fecha se enfrentaba a Independiente Santa Fe, un Independiente Santa Fe que también necesitaba clasificar, que necesitaba ganar para asegurarse el cupo. Decía, Águilas Doradas necesitaba que perdiera o Alianza o Santa Fe, o sea, que hubiera un perdedor o incluso un empate, pero que la América perdiera por más goles. Vale, el Águilas Doradas terminó perdiendo. Alianza, que necesitaba por su parte para clasificar, era muy sencillo, un empate, no necesitaba más. Necesitaba sí o sí empatar el partido. Era lo único que necesitaba el equipo de Alianza Valledupar. Y Santa Fe, por su parte, siendo noveno, solo le servía una cosa, ganar. Era el único partido en el cual los dos equipos dependían de sí mismos para clasificarse y se enfrentaban entre sí, era un choque directo. El partido, como terminó cerca del final, en el último minuto, en lo último del partido, Santa Fe terminó llevándose el triunfo con un gol. Y por consecuencia de ello, Santa Fe se lleva el triunfo, se lleva los 3 puntos y se lleva el cupo a los 8 junto con el América. América que terminó perdiendo. Ahí es donde hablo del octavo equipo. El América de Cali iba octavo. Después de haber tenido una cantidad de partidos paupérrima, llegó remontando poco a poco hasta que llegó a la última fecha con la mejor opción para clasificar. Necesitaba al menos sacar el empate para clasificarse por sí solo, o sea, dependía de sí mismo. ¿Qué pasó en el partido con Medellín? Perdió 3-0 y aún así clasificó a los 8. ¿Por qué clasificó a los 8? Es muy sencillo, la diferencia de gol. Pero ya iremos explicando sobre ello. O bueno, sí, expliquemos de una vez porque ahí es donde viene Santa Fe que terminó ganándose el cupo, le ganó Alianza y Águilas Doradas que perdió. Ya hasta ahí quedaron los primeros 10 equipos que disputaban ese cupo. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el tema del América. El América para clasificarse necesitaba ganar. Resulta que el partido del América quedó 3-0 en contra. Pero eso ¿qué implicaba? El América aún a pesar de ese detalle, ya mirando un poco la tabla de posiciones, el América terminó clasificando por diferencia de gol a pesar de la derrota. Les explico brevemente. Alianza Valledupar tenía 29 puntos antes de que se jugara la 20ª fecha. En ese momento, con 29 puntos, si lograba el empate, clasificaba. Si lograba la victoria, obviamente también. Si perdía, iba a depender de la diferencia de gol y de la cantidad de los goles anotados. Y es aquí donde el América saca su aura. Resulta que antes de que comience el partido, la fecha, específicamente los 6 partidos que se jugaron el día jueves, resulta que el América tenía diferencia de menos 3, de 0. Sí, tenía diferencia, tenía diferencia de más 7, ¿vale? Y el Alianza tenía diferencia también, en este caso, de más 3. Técnicamente hablando, por la diferencia de gol, el América estaría clasificando. ¿Qué sucedía en ese caso? Que de todas maneras América estaba perdiendo 3-0. Alianza por su parte, durante la gran parte del partido, Alianza tenía el punto asegurado. ¿Eso qué implicaba? Eliminaba al América. No, de hecho el América se mantenía, pero el detalle era que quedaba al filo, quedaba al borde del precipicio. Santa Fe necesitaba ganar. ¿Vale? El resultado que se le dio a Águilas Doradas, con Águilas Doradas, benefició al América. También es cierto que el resultado de Alianza también benefició al América y Santa Fe terminó subiendo a 31 puntos en la 20ª fecha. 31 puntos que si no hubiera sumado tendría 29 y muy posiblemente hubiera quedado eliminado también. El empate no le servía a Santa Fe. ¿Qué pasaba con el América? El América, la ventaja que tuvo durante gran parte de las últimas 2 fechas fue la diferencia de gol, porque tenía una diferencia de más 7. América era prácticamente el único, que la única forma en la cual podía quedar eliminado era con una paliza mayor a 5 goles. Se salvó de 2, por lo menos, con el Medellín, porque apenas perdió 3-0. Mínimo necesitaba una diferencia de 5 goles para quedar por fuera.
Le faltaron 2 para quedar por fuera. Se salvó la América por eso. Clasificó de último en la tabla, de octavo, mejor dicho, dentro de los 8 finalistas por la diferencia de gol. ¿Por qué por la diferencia de gol? Alianza terminó con la misma cantidad de puntos que el América, con una diferencia de 2 goles. Aquí es donde viene un poco lo sorprendente porque el América durante el semestre hizo 23 goles, recibió 19 y el Alianza hizo 24 y recibió 22. Esos 22 pudieron ser 21 de no ser porque Santa Fe le hizo el gol. Y además, realmente, si el Alianza hubiera empatado contra Santa Fe, hubiera eliminado a Santa Fe. Y América igual se hubiera salvado. Pero en caso dado también, si se hubiera dado el empate entre Alianza y Santa Fe y Águilas Doradas hubiera ganado, Águilas Doradas subía a 30 puntos. Eliminaba a la América y eliminaba a Santa Fe de totazo y se metía a Águilas Doradas a la pelea de los 8. No le alcanzó por la derrota que tuvo de local ante el Tolima, pero es una forma de ver cómo terminó pasando la última fecha. Bueno, ya dentro de otros partidos que se jugaron, jugó el Cali contra el Once Caldas, partido que quedó 1-1, un partido que ya no tenía nada que ver con nada. Entonces, digamos que las sorpresas que hubo durante la 20ª fecha fueron, una, y lo más increíble, que Atlético Nacional, que a pesar de que, bueno, era un partido difícil, no implicaba que no se esperaba que terminara de la forma en como terminó, porque por lo menos se esperaba un empate. ¿Por qué por lo menos se esperaba un empate? Nacional comenzó ganando el partido en Barranquilla y lo terminó perdiendo 2-1. Conclusión, Atlético Nacional terminó tercero en la tabla de posiciones con 37 puntos, detrás del Tolima que hizo 38. ¿Vale? La otra sorpresa, que esta sí es la más importante de la fecha, fue la derrota de Bucaramanga en Pasto, porque no tenía por qué haber perdido, y menos por tanta diferencia. Realmente un equipo como Bucaramanga se esperaba que también por lo menos sacara el empate en Pasto o incluso una victoria, porque Pasto no estaba disputándose por nada, terminó el partido 3-0 a favor del equipo local y Bucaramanga quedó con 37 puntos, la misma cantidad de Nacional en el puesto 4 por diferencia de gol también. Junior por su parte subió en la tabla. Tolima con la victoria se montó segundo y el que terminó líder de la tabla fue Independiente Medellín por los puntos hechos contra el América. Increíblemente un Medellín que venía de ser goleado precisamente por Atlético Nacional en el Clásico por un resultado de 5-2, pero que Medellín sí fue un equipo que siempre se mantuvo con muy buenos niveles de ataque y el resultado da muestra de ello. La otra sorpresa también fuerte que hubo, se podría decir que fue con el América, porque a pesar de la derrota tan holgada que tuvo, no quedó por fuera de los 8. Santa Fe casi pierde el partido contra Alianza, casi se queda eliminado por Alianza, de no ser por el gol de última hora. Y Águilas Doradas realmente se esperaba que ganara porque estando de local tenía mucha más ventaja. Se creía incluso y los resultados se le estaban dando realmente. Perdía el América, empataba Santa Fe y empataba Alianza. Pero incluso si ganaba con el resultado que se dio en Bogotá entre Santa Fe y Alianza, si ganaba eliminaba al América y eliminaba al mismo Alianza de los 8 y se metía a los 8, cosa que no se dio al fin y al cabo. Este año hubo 2 descendidos, uno es el Envigado que pasó mucho tiempo en la primera división, si no estoy mal más de 15 años en primera división, pero este año desciende y a partir del próximo empieza a jugar en la primera B del fútbol colombiano. Lo mismo pasa con el Unión Magdalena, aunque el Unión Magdalena es un equipo que ascendió recientemente, es un equipo que subió hace apenas precisamente este semestre porque ya había estado en el descenso y vuelve a estar en segunda. Teniendo en cuenta ese detalle y como quedó la tabla, hay un detalle con los 2 primeros de la liga. Resulta que los 2 primeros tienen una ventaja deportiva por quedar en primer y segundo lugar, que es el llamado punto invisible. Este punto invisible da un plus a estos equipos para que en caso de la fase de semifinal de cuadrangulares lleguen a empatar en puntos con otro equipo, se omite la revisión de gol diferencia, se omite goles a favor, goles en contra, goles anotados de visitante y bla, 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 bla. Si hay punto invisible para ese equipo en especial, se le da y automáticamente clasifica a la final. ¿Qué son los puntos? El punto invisible que en este caso adquirieron Medellín con 40 puntos y Tolima con 38. Para la fase clausura, y esto es increíble porque
Esta es una forma de ver cómo terminó los cuadrangulares al momento en el cual se hizo el sorteo en la noche. Obviamente los equipos plantados como cabezas de grupo son Medellín y Tolima. Medellín quedó en el mismo grupo que, y es aquí donde viene el grupo de la muerte, como se le puede decir, por la calidad de equipos que hay, los equipos fuertes o más históricos. América de Cali, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla junto con Medellín. Cuatro equipos que son como de los más históricos de la liga, cuatro equipos que son bastante fuertes. De los cuatro equipos se podría decir dentro de la lógica que los lógicos son los más favoritos son Nacional y Medellín. Se auspiciaba una final paisa para este año, obviamente no se da pues por cómo terminó, eso es más que lógico, pero sí permite ver que va a haber unos partidos bastante chocantes. Falta ver si el América decide ir a la cancha, cosa, bueno, si la hinchada decide ir al estadio, cosa que no creo, porque incluso en la final de la Copa se dio que a pesar de estar en una semifinal contra un equipo importante, el equipo más grande de Colombia, realmente tampoco son capaces de ir por su protesta o por lo que quieran, pero no asisten. Bien, los favoritos son Atlético Nacional y Medellín, eso no hay que ocultarlo, pero sí es cierto que un Junior que entra con el envión de haberle ganado a Nacional un partido como el que le ganó, ante un equipo que estaba segundo en la tabla y haber subido más, realmente le da un envión. Hay que prestarle mucho cuidado al equipo de Junior, porque realmente este año puede presentar muchos problemas. Es un equipo que seguramente va a atacar bastante. De hecho, en la última fecha demostró que es un equipo que se manda mucho al ataque, que abre bien las bandas, que cambia bien de sector. Es un equipo que listo, mantiene la pelota aprovechando la localía, pero eso sí, que es picante con Enamorado, que es picante con Castrillón, que incluso el lateral izquierdo sube bastante, pasa la línea y manda muchos centros. Lo mismo el lateral izquierdo con un Didier Moreno que está cortando balones a lo loco, que está subiendo mucho la pelota, con un Jimmy Chará que está manejando el juego a su ritmo, que intercambia con Enamorado cuando es necesario, y con un delantero 9 que a pesar de que quizás no haga muchos goles, realmente incomoda en la defensa. Y eso se notó mucho en Atlético Nacional, sobre todo con la expulsión de Simón García. Eh, ¿Qué otra cosa también a tener en cuenta en la fase final? Medellín. Medellín es un equipo que puede que se descuide mucho en defensa, usa demasiado la línea de 3 en la defensa, con lo cual pues obviamente se permite que los demás equipos lo ataquen mucho por fuera. En el clásico paisa se vio bastante, pero aún así es un equipo que es bastante ofensivo, que listo, puede que la mayoría del equipo esté plantado arriba, pero cuando está arriba hay que tener cuidado, porque listo, puede que reciba muchos goles, pero así como recibe, da. De hecho, si miramos un poco la tabla y la cantidad de goles, Independiente Medellín fue el equipo más goleador del torneo con 46 goles durante el semestre. Es el único equipo que pasó la barrera de los 40 goles. Y de hecho estuvo cerca de los 50. El más cerca que estuvo a los 40 fue precisamente Atlético Nacional, que hizo 38 goles. Pero Medellín hizo 46 durante el semestre. Recibió 28. Eso significa que sí, es un equipo que puede tener muchas falencias defensivas. Es uno de los equipos que recibió más goles junto al Deportivo Cali, que quedó 14. Junto a Pasto, que quedó en el puesto 17. Y bueno, digamos que entre esos equipos. Pero realmente Medellín es el equipo más goleador del torneo. ¿Eso qué implica? Es un equipo bastante ofensivo y aprovecha muy bien a sus laterales, aprovecha muy bien el mediocampo con un Harlan Barrera que maneja el juego a su ritmo, con una delantera como Fidrisiewski que la primera que tiene la aprovecha, con Chaverra que sabe moverse muy bien por la banda izquierda, la banda derecha es bastante potente, trata de equilibrar un poco la defensa, es lo único que quizás le hace falta, pero en realidad es un equipo muy goleador. Entonces, y obviamente hay que decirlo, en este momento es el equipo favorito a llegar a la final, por encima de Atlético Nacional. Yo que soy hincha Nacional, hay que admitirlo, Medellín es el más favorito, pero confío en que Nacional pueda hacerlo. Por otro lado, Atlético Nacional es un equipo que este año tuvo muchos altibajos, sobre todo con Jorge Almi, el técnico estaba antes, se me olvidó el nombre, viejo, pueden creerlo. Ya me acordé con Galdolfi.
con muchos altibajos que hubo durante el año con Gandolfi, sobre todo por el tema de Copa Libertadores, por cómo llegó al torneo, por la idea de Efraín Juárez al principio de año, X, Y, Z y bla, 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 bla. Pero Nacional, a pesar de todo, mantuvo un ritmo competitivo dentro de lo necesario. Obviamente, con la ida de Gandolfi tuvo que ver con muchas cosas, en especial por el detalle que tuvo de haber metido más extranjeros en un partido, que obviamente él se dio cuenta al instante, pero igual eso también diría que recae un poco sobre la decisión. ¿Qué ocurrió en este caso? Con la ida de Gandolfi llegó Diego Arias. Diego Arias hasta la fecha, hasta el momento, el único partido que perdió fue con el Junior precisamente. No fue más. El resto de partidos lo sacó unos cuantos empates. La mayoría han sido victorias de Nacional. Se destaca obviamente la victoria en el Clásico por cómo aprovechó las falencias de Medellín para sacar sus propias ventajas. Entonces fue algo muy acertado de parte de Diego Arias. Tiene un equipo que lo respalda, un equipo que juega muy bien, un equipo que siempre ataca, una idea de juego bastante ofensiva realmente porque siempre está usando la línea de 4 en el medio campo delante del pivote y detrás del delantero. Entonces es un equipo que usa muchísimo la doble media punta y usa dos extremos para acompañar a Alfredo Morelos o a Dairon Asprilla o al que sea que ponga al frente. También ha sacado jugadores interesantes, la llegada de Rengifo, de Simón García, de incluso, bueno, Elkin Salazar, Kevin Salazar, pues ya lo conocemos bastante, ¿cierto? También conocemos otro tipo de jugadores que obviamente ya se han destacado muchísimo. Incluso a mí me sorprende un poco que haya puesto a Cristian Uribe como lateral derecho, aunque realmente hizo bien su trabajo, ha hecho bien su papel. Pero obviamente siendo joven, pues obviamente tiene sus detalles, pero para ser un jugador que acaba de empezar a jugar con un equipo titular en primera división, es algo a destacar. Y hoy y en estos días realmente se destaca muchísimo la llegada de Rengifo. Rengifo es un jugador muy picante, un jugador muy creativo, es un jugador que no te va a dejar pensar mucho, sino que va a abrir el juego, que va a tomárselo a su ritmo. Es un jugador que realmente ve la necesidad y la aprovecha. De hecho, un gol de olímpico contra el América se destaca muchísimo. Además del juego que tiene, porque es un jugador que abre muy bien el balón, buscando las bandas para aprovechar a Marlos Moreno, para aprovechar a Marino, para aprovechar a Dairon, para aprovechar al mismo Alfredo Morelos, para aprovechar a Sarmiento. Se une muchísimo con Cardona. Si no es con Cardona, es con Mateus. Si no es con Mateus, es con Elkin Salazar. En fin, incluso con Jorman Campuzano. Tiene un buen reloj de juego, por decirlo de alguna manera. Mide muy bien los tiempos, sabe cómo moverse. Es una ficha a tener en cuenta de aquí a los cuadrangulares. Muy seguramente va a jugar muchísimo durante los cuadrangulares. Junior, por su parte, bueno, el América es un caso especial. Porque el América cuando comenzó el semestre estaba muy mal. El América, a pesar de la derrota final, es cierto que venía durante un tiempo tratando de llegar a los 8. Y con la ida del Polilla se hizo un cambio bastante fuerte en el equipo que se sintió. Durante un tiempo no tenía técnico hasta que trajo a David González. David González, que de hecho se había ido de Millonarios, llega a la América en el mismo semestre y por lo mismo, David González no podía dirigir a la América desde el banco, le tocaba estar en el palco, precisamente. Y dejaba un encargado en el banco para que dirigiera el equipo y pues obviamente le daba las indicaciones para saber qué hacer. Y aún así con eso, David González logró que el equipo de América ascendiera en la tabla y llegara a la última fecha con la mejor opción de clasificar a los 8. Porque teniendo en cuenta cómo comenzó el semestre, el equipo fue remontando poco a poco, fue encontrando el ritmo, fue encontrando la forma, hasta que fue subiendo en las posiciones. Tanto que se ubicó séptimo y octavo en la tabla a falta de una fecha, y en la última fecha, a pesar de haber perdido, le sobró para clasificarse. Y eso por un lado, pero igual no significa que durante esos partidos que tuvo el América no haya hecho nada, porque de hecho el América salió con la intención de ganar puntos y fue ganando poco a poco, ganaba de local, ganaba de visitante, sacaba puntos de visitante, cualquier oportunidad que tenía la aprovechaba. Entonces el América durante muchos partidos mantuvo un ritmo estable que le permitió subir en la tabla. Incluso se recuerda la victoria sobre el Junior en Barranquilla, se recuerda el empate con Santa Fe, se recuerda el partido del Clásico, en el cual, bueno, creo que en el Clásico lo perdió si mal no estoy, pero igual durante el semestre jugó muy bien.
le jugó un partidazo brutal al Junior de visitante, que fue lo que lo hizo subir en la tabla más de la cuenta. Entonces, un equipo que puede presentar matices, pero que en los cuadrangulares puede complicar. Y bueno, esperar a ver qué ocurre. Por el otro lado, en el grupo B hubo otros 4 equipos. Este, por decirlo, al menos en nombre puede que no tenga mucho margen, mucho marketing, ¿cierto? Pero sí es un grupo que llama mucho la atención. Un equipo que está conformado por un grupo que está conformado por Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Santa Fe. Si hablamos del cabeza de grupo, que en este caso es Tolima, Tolima es un equipo que en la última fecha estaba cuarto en la tabla con 35 puntos, subió al segundo puesto gracias a la victoria contra Águilas Doradas en la última fecha de visitante, y es un equipo que durante el torneo ha sido un equipo regular. Es un equipo que mantiene su nivel, que mantiene su ritmo, que gana los partidos que hay que ganar, que cuando se dedica a sumar puntos, se dedica a sumar puntos, que cuando tiene que trabajar, trabaja. Es un equipo que si tiene que defender, defiende. Sí es cierto que durante el semestre, si mal no estoy, perdió un partido con Fortaleza bastante fuerte, que de hecho fue de local, pero que igual el Tolima es un equipo que se ha vuelto habitual en los cuadrangulares. Entonces no es algo nuevo que se haya visto. Es un equipo que siempre está ahí. Es un equipo que siempre busca cómo enfrentar estos partidos. Y cuando llega a cuadrangulares es un equipo que puede complicar bastante. Y más ahorita siendo líder. Porque seguramente, teniendo en cuenta que también termina de local, va a querer buscar la final. Obviamente es uno de los equipos favoritos, si no el más por número, va a ser el favorito a clasificar a la final. Pero, y es aquí donde viene la contraparte de esto, que es como el equipo que no se esperaba que quedara tan abajo, y es Atlético Bucaramanga. El Atlético Bucaramanga durante el año tuvo un cambio de entrenador. Precisamente llegó Leonel Álvarez y resulta que Leonel Álvarez logró algo increíble, que es mantener el equipo en primera posición durante muchísimo tiempo, por lo menos durante unas 7 u 8 fechas, hasta las últimas donde empezó a bajar, empezó a flaquear un poco, empezó a tener unas derrotas que no se esperaba. Entre esas tuvo una derrota contra Pasto hace poco, pero más antes en Bucaramanga perdió un partido importantísimo, y eso también le permitió bajar un poco en los puntos. De hecho, gracias a esa derrota fue que Nacional y Medellín pudieron subir a los primeros puestos. Ahora, ¿qué pasa con Bucaramanga? Es un equipo bastante fortalecido. Realmente, y en los números, en las estadísticas, se podría decir que Tolima es el favorito. En mi opinión, de este grupo B, el favorito es Bucaramanga, por el tipo de juego que tiene. Tiene un entrenador que entiende que el equipo que maneja es un equipo que sale a competir pase lo que pase, y que va a querer buscar el triunfo, que va a aprovechar la localía, porque es un equipo que seguramente va a querer ganar de local siempre. Es un equipo que va a querer buscarse esos 9 puntos, y por fuera va a tratar de buscar los puntos que le hagan falta. Obviamente tiene que contrarrestar el punto invisible que tiene Tolima, porque Tolima obviamente va a querer aprovechar también esa ventaja que tiene. Pero más allá de eso, el Bucaramanga tiene el equipo necesario para llegar a la final, y realmente yo creo que a ojo de buen cubero y al ojo simple, aquellos que normalmente y que han estado pendientes de la liga, saben muy bien que de los 4 equipos del grupo B, el favorito realmente es Bucaramanga, por cómo juega, por cómo se desempeña. A pesar de las derrotas que tuvo hace poco, se podría decir que para cuadrangulares es el equipo favorito a clasificarse. Que igual cualquier cosa puede pasar, puede quedar por fuera en la primera fecha, uno nunca sabe, pero realmente es el favorito a llegar a la final por encima del Tolima, que quedó segundo. Fortaleza es el otro equipo que está en la lista del grupo B. Fortaleza es un equipo que cuando comenzó el semestre obviamente nadie daba un peso por él. Pero sí es cierto que apenas comenzó, empezó a subir puntos, empezó a ganar puntos. En ese momento, antes de la Copa Sub-20 que se jugó este año, el equipo de Fortaleza contaba con diferentes jugadores, entre esos Jordan García, que es el portero, con Emilio Aristizábal, que era el delantero, y con Elkin Rivero no estaba. Bueno, habían otros jugadores que también estaban en el equipo de Fortaleza, que habían hecho lo imposible para que cuando ellos se fueran, Fortaleza tuviera la ventaja de poder competir tranquilo. Durante el tiempo que se jugó el torneo, Fortaleza fue sacando puntos bastante importantes, sacaba empates, sí, llegaba a perder uno que otro partido, pero sí es cierto que mantenía una regularidad y se mantuvo durante todo el semestre dentro de los 8, en ningún momento salió.
Si uno revisa la tabla y cómo terminó Fortaleza, en ningún momento quedó por fuera de los 8. En ningún momento. Se mantuvo dentro de los 8, asumiendo puntos, buscando oportunidades, ganando partidos clave. El partido clave que tuvo fue precisamente un partido de local contra un equipo importante, que si mal no estoy fue el Junior precisamente, al cual le sacó un resultado valiosísimo que le hizo subir en la tabla aún más y llegó a estar dentro de los primeros 5. Fortaleza es un equipo que es la primera vez que llega a los cuadrangulares, pero tiene una base que le permite competir. No sé si llega al punto de la final, realmente diría que muchos no creen que Fortaleza llegue tan lejos, pero uno nunca sabe, ¿no? Fortaleza igual tiene un equipo que puede llegar a competir, puede complicarle a los otros equipos y posiblemente llegue a la final. Al fin y al cabo todo es posible. Ahora bien, Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe es el equipo campeón actual de la Liga Colombiana. De hecho, ganó el torneo de apertura que le ganó la final precisamente a Medellín. Con gol de Rodallega en los últimos minutos, cojeando con una pierna menos, pero aún así fue capaz de hacer un gol. Santa Fe este semestre no ha tenido el mejor desempeño posible. De hecho, se podría decir que clasificó a las finales por la ventana porque no había forma en la cual llegara. Un equipo como Santa Fe que lo que necesitaba obviamente era subir su nivel. Realmente no lo hizo. Y sí, se podría decir que de los 4 es el equipo menos favorito a clasificar. Pero Santa Fe es un histórico del fútbol colombiano, es un equipo que viene de ser campeón de la liga y que obviamente va a querer competir en estos cuadrangulares. Entonces va a ser un tanto llamativo ver cómo Santa Fe se desempeña en esta fase final. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Santa Fe necesita mejorar su ritmo si quiere tener esperanzas de clasificar a las finales. Esta es como lo bueno y lo malo de este formato, ¿no? Porque al fin y al cabo, Santa Fe, que termina clasificando séptimo en la última fecha, casualmente tiene todas las opciones para quedar campeón si se pone las pilas ganándole a todos los equipos, porque realmente eso puede pasar. Entonces, mientras que por ejemplo equipos como Bucaramanga o como el mismo Tolima pueden llegar a flaquear y ¡pum! Se quedan eliminados. Pero bueno, esa es la ventaja aquí también del fútbol colombiano. ¿Qué se espera o qué se cree en este caso en los cuadrangulares? Obviamente de mi parte yo diría que Nacional va a clasificar. Y el equipo que tiene mejor compostura va a ser bueno, Medellín es el equipo más goleador, Junior es un equipo que va a aprovechar mucho la localía, Nacional es un equipo que sabe contraatacar muy bien y que se mueve muy bien por fuera, y América puede complicarte. Del grupo A el favorito es Medellín, pero yo considero que Nacional puede quedarse con el puesto y puede llegar a la final, puede volver a ganar la Estrella de Diciembre. Y por el grupo B, a pesar de todo, realmente, y lo digo desde mi punto de vista, Bucaramanga es el que tiene mejores opciones para clasificarse. Es el que mejor está en rendimiento, por encima del mismo Tolima. Realmente. Para mí, Bucaramanga tiene todas las opciones para clasificar a la final, no porque gane los demás partidos, sino porque tiene el equipo con el cual ganarla. Realmente. Ya la final es otra cosa, esperar a ver qué pasa, ya esperar a ver cómo se desempeñan las 6 fechas de aquí en adelante. Pero realmente Bucaramanga es el que mejor opciones tiene para clasificar de ese grupo, por el equipo que tiene. ¿Cómo quedaron las fechas? Bueno, en este caso, ¿cómo quedó la jornada número 1? El primer partido de los cuadrangulares se juega mañana a las 6:30, partido entre Fortaleza y Tolima en Bogotá, ahí en el Estadio de Techo. El siguiente partido es el miércoles, vienen 2 partidos el miércoles. El primero es Bucaramanga-Santa Fe a las 6:30 de la tarde en el José Amalfitani de Bucaramanga. Y el otro partido es Junior Medellín en Barranquilla. Y el último partido de la primera fecha es entre Atlético Nacional y América de Cali. Realmente para mí, dentro de lo que veo, a ver, entre Fortaleza y Tolima, yo debería, de lo lógico es que gane Tolima. Tolima debería llevarse los 3 puntos a pesar de ser en Bogotá. Entonces es muy probable que gane ese partido, pero Fortaleza podría llegar a presentar la sorpresa. Realmente aquí, para mí, gana Tolima. Partido Bucaramanga-Santa Fe, gana Bucaramanga. Yo creo que Leonel Álvarez va a plantear un buen partido ese día. El Junior de Barranquilla contra Medellín. Este partido es especial. Este partido es picante.
Porque son dos equipos que salen a atacar a carta cabal. Seamos francos, los dos equipos no se saben proteger en defensa. Entonces van a buscar muchísimo el ataque. Para mí este partido va a estar parejo y yo creo que lo gana el Junior. Realmente, por la localía, por el estadio y eso que la verdad es que casi no llenan ese estadio. Es una pena porque realmente ese estadio podría estar un poquito más lleno, pero no lo está. Y Atlético Nacional América. Aquí la lógica es que gana Atlético Nacional. Hay que ser sinceros. Y debe ganar Nacional. Nacional es el que debe ganar ese partido. Es el que estoy dando cuatro ganadores sin pensar en un empate. Pero estoy pensando más con la lógica. De ahí a que se dé es otra cosa, porque todo se puede cambiar. Para mí, Atlético Nacional debería ganarle al América sobradamente. Pero igual hay que esperar, ¿no? Quién sabe, David González puede llegar a plantear un buen partido y podría llegar a remontarnos el juego. ¿Por qué no? Pero la lógica es que Nacional gane ese partido. Segunda fecha. Bueno, y hasta aquí por lo menos así aparecen, ya igual ya iremos viendo las demás. Vamos a hablar también de la segunda fecha, la cual está comenzando el sábado y termina el domingo. Hay dos partidos el sábado, los dos por el grupo B, Santa Fe Fortaleza y Tolima Bucaramanga. El primer partido obviamente es en Bogotá, pero este es en el Campín de Bogotá, mientras que el partido de Tolima se juega en Ibagué. Ese partido Santa Fe Fortaleza, realmente para mí lo gana Fortaleza. Lo gana Fortaleza. Así sea 1-0, pero lo gana. Y el partido Tolima-Bucaramanga para mí queda en empate. El Tolima no creo que gane. Y si, bueno, lo gana por 1-0. Pero para mí queda en empate. Partido Medellín-Atlético Nacional. A ver, yo quiero entender realmente que Alejandro Restrepo, el técnico de Medellín, entiende que no puede regalarse tanto ante un equipo como Atlético Nacional porque ya lo sufrió y 2 veces. Y en el último partido que jugó, le regaló el partido a Atlético Nacional. Tanto que en el primer tiempo quedó con un resultado de 4-2 en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, pues ya cambió el resultado. Entonces, ¿qué ocurrió en ese caso? Que Medellín se regaló en la defensa. Considero que esta vez no lo va a hacer. Va a ser un partido más reñido. Pero quiero creer que Atlético Nacional se va a llevar ese partido. Realmente. Para mí queda el partido a favor de Atlético Nacional. Y el partido entre América y Junior. Si soy franco, el Junior debe ganar ese partido. El Junior por sí solo debe llevarse ese resultado. Para mí. Para mí ese resultado se lo debe llevar. Realmente se debe llevar ese partido. Entonces, ese partido entre América y Junior, para mí debería ganarlo el Junior a pesar de que es un partido de visitante. Y es ahí donde se empieza a picar un poco. Ahora bien, habrá que esperar qué ocurre, ¿no? Para mí esa es la forma de verlo. Por la forma en cómo juega cada equipo. De ahí a que ocurra, bueno, ya esperaremos qué pasa. Va a ser unos cuadrangulares interesantes, al menos al ojo humano. Y bueno, ya que mañana comienza a las 6:30, vamos a ver cómo se desarrolla. Y esperemos que las finales se den muy bien. Bueno, digamos que de eso era más que nada de lo que quería hablar. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Espero que se den los resultados que dije. Y cualquier cosa estaremos al tanto. No siendo más, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a AndreidDG98. Les deseo lo mejor. Dejen su like. Si quieren suscribirse, suscríbanse. Son bienvenidos. Espero que les guste. Si les gusta el contenido, pueden darle like sin ningún problema. Gracias por todo y les deseo lo mejor. Hasta luego, mis peces.